No sé si está Gerard. Estaba en Tafí, Y con bueno, lo cual se puede complicar la señal. bueno, Bueno, chicos, seguimos con Horacio. Eh, me preguntaron por el material. Ahí Horacio me va a pasar lo de pliometría y yo les voy a hacer llegar. Horacio, todo tuya, clase, no sé cómo lo tenés armado porque está Román también, así que si querés explicarles antes de comenzar, no hay problema. estuvimos una semana todos juntos, así que los señores entrenadores de selección me cedieron a mí el honor de arrancar con el tema de lo que marca la diferencia. A ver, estamos en un mundo sin ley donde casi cualquier ganso habla de fuerza. Este, y ni siquiera algunos, yo creo que los gansos están en mejor posicionados. Y la realidad es que de fuerza pueden hablar los tipos que están en esta historia. Porque el deporte del levantamiento de pesas se mide por kilos. El que levanta más gana, el que levanta menos pierde. Entonces, de hecho, yo le recomiendo a alguien que va a hacer de su carrera la preparación física que haga el intento de entrenar a alguien de tiempo y marca para entender lo que es la lógica de la superación constante. Porque si no, sos un mero agente de actividad física. Es un tipo que hace un curso de, qué sé yo, de functional training o de spinning o de lo que sea. Es un señor que sabe de una actividad física, de los diferentes ejercicios, cositas, para acá, para allá, pero que en realidad no conoce de qué se trata el hacer mejorar a alguien durante 14 años seguidos. Y para eso no hay otra manera que planificar. Eh, de alguna manera, la universidad donde yo me formé desde el punto de vista deportivo, que es la Universidad de Loma de Zamora, me dio la responsabilidad de manejar la cátedra de planificación en la maestría. Que son todos tipos licenciados en alto rendimiento deportivo, que son entrenadores de selección, que tienen un prestigio y un conocimiento y una práctica. Entonces, darle esta materia no es tan fácil. Hay que, de alguna manera, este, hacerlo bien. Entonces, si hoy alguien de 25 años me pregunta, mira, Horacio, yo quiero saber de planificación, ¿cómo hago? Y lo tengo que mandar a conseguir los incunables, los textos rusos del siglo pasado. Y el tipo se va a hacer en sus manos de un libro escrito en ruso, que alguien tradujo al inglés. El que lo tradujo al inglés era un especialista en idiomas, por lo tanto no entiende lo que está traduciendo. Alguien dijo, che, pero qué bueno sería tener este texto en español, y lo traduce desde el inglés porque es más fácil. Entonces lo que te llega a vos de Matveyev, de Verkhoyansky, de Boris Nevsky, de Robert Roman, de quien sea, es un teléfono descompuesto que por lo menos pasó por dos manos de gente, de gente sorda que no entendía nada por el teléfono, y es absolutamente imposible de entender. Entonces, con mi mejor buena voluntad, yo traté de ponerme en el lugar de los tipos y en el contexto de los tipos y ver por qué se les ocurrió lo que se ocurrió, qué motivos tenían y cómo la cosa fue mejorando con el tiempo, hasta la llegada de los contemporáneos, que ya vamos a ver cuándo es, a los cuales conocí a todos personalmente y charlé con ellos más de una vez personalmente. Por lo tanto, ya ahí ya no tengo que fantasear tanto ni agarrarme tanto del libro porque conocí el que lo escribió. Entonces ya el proceso es mucho más interesante. Después, desde del punto de vista puntual, va a hablar Román, pero yo voy a empezar por donde arrancó la cosa. Entonces, como yo siempre digo, ver la historia con ojos de preparador físico está bueno. ¿Por qué?
¿Y por qué vos lees, suponete, Sinué el egipcio, que es la historia de Ramsés escrita por su médico, Sinué, que lo acompañaba a la batalla? Y en el libro hay constantes referencias al entrenamiento de Ramsés. Cómo Ramsés ya sabían que el tipo iba a ser faraón cuando tenía 10 años y cómo lo fueron preparando desde lo físico. Después Ramsés terminó siendo un grandote, un tipo que por las características de su carro de combate, por un montón de cosas, era enorme, era un tipo muy grande para la época y muy fuerte, que iba a la batalla con su cachorrito, o sea, tenía una mascota que lo acompañaba a la batalla. El tema que la mascota de Ramsés se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre, pero era un león que iba corriendo al lado del carro de batalla de Ramsés, que entre paréntesis era un carro de batalla de oro. Ese carro iba a 60 kilómetros por hora y en la batalla de Kadesh rompió el cerco hitita. El faraón iba al frente. Terminaba la batalla y el médico tenía que curar primero al león, que tenía 30, 40 flechas clavadas, y decía, me están picando estos mosquitos, estoy molesto. Curaba al león primero y después empezaba las curaciones, que es muy interesante también a lo que le interesan esas cosas, con qué te curaban los egipcios, las heridas de guerra. Impresionante. Bueno, en definitiva ya hay referencias escritas a cómo entrenaban tipos que iban a ser faraones y iban a estar lo suficientemente locos como para ir para adelante en una batalla. Después aparece algo que sí tiene mucho más escrito, que son los griegos. En principio porque tuvieron 1900 y pico de años de Juegos Olímpicos de la Antigüedad. O sea que fíjense ustedes, los entrenadores modernos, nosotros, tenemos 120 años de historia, que es lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos modernos y con las creaciones de los institutos de educación física en la Argentina. Porque si vos naciste en España, tus institutos de educación física tienen 50 años, por ejemplo. Entonces, la historia de conocimiento nuestro va a cientos y moneditas de años para atrás. La de los griegos tenía 1900 años. Y no solo eso, sino que tenía 1900 años de pelearse con los vecinos, donde entrenabas para tu supervivencia. Porque cuando el género humano dejó de vivir de la caza y de la pesca y empezó a cultivar, y empezó a guardar harina y grano, el vecino al lado, que no había hecho nada de eso, lo invadía y lo robaba. Entonces, las guerras aparecen con el acopio de bienes. Y eso fue hace 5000 años. O sea que los tipos que entrenaron para defenderse tuvieron 3000 años de experiencia. ¿Y cuál era la característica de los griegos? Los griegos siempre peleaban en inferioridad de condiciones numéricas. O sea, che, vienen los persas. Ah, bien, ¿cuántos vienen hoy? 50.000. Bueno, vamos con 2000. ¿25-1? Sí. ¿Y por qué? Y porque los nuestros se entrenan en las efebias. La efebia era la escuela de guerra espartana, las agogué en Atenas, y el chico entraba a los 9 años, el chico y la chica, era mixta la cuestión, y a los 21 años salían hoplitas, soldados prácticamente invencibles. Entre los propios alumnos votaban al que iba en la primera fila, que era considerado inmortal. Y de hecho morían de viejos. El tipo que iba a la primera fila. O sea, el nivel de entrenamiento de esa gente era increíble. Y después vamos a empezar a ver qué cosas ya sabían los egipcios y los griegos, que hoy creen que son cuestiones modernas. O sea, la teoría de las áreas funcionales, los egipcios ya la conocían. Apareció escrito en papiros de la Biblioteca de Alejandría, que estaban carbonizados. Un teniente del ejército napoleónico llamado Furí rescató esos papiros carbonizados, dijo, en algún momento lo vamos a poder leer, y en el 2004 se pudieron leer los papiros carbonizados de la Biblioteca de Alejandría. El segundo que tradujeron
era una teoría de las áreas funcionales de la resistencia continua en función de la mecánica ventilatoria y de los tipos de sudor. Hace 4000 años. Los tipos sabían que no era lo mismo correr despacio que correr rápido. Y bueno, y los griegos, infinidad de cosas que tenían que ver con el entrenamiento de la fuerza, fundamentalmente, porque el ejército griego era un ejército defensivo. Los tipos se plantaban y te esperaban. Quizás lo más conocido desde el punto de vista histórico fue la batalla de las Termópilas, donde el rey espartano Leónidas se plantó con 240 tipos y sabía que del lado de enfrente había 250.000. Por lo tanto, se paró en un desfiladero de unos 60 metros de ancho, que cuando te lo llevan a conocer se te caen las medias de... Porque te imaginas a los tipos plantados ahí y enfrente venía el ejército de Jerjes. 250.000 tipos. Los primeros 20.000 eran las tropas de élite. ¿Saben cómo terminó el primer día de batalla? Los empujaron 200 tipos a 20.000 por un desfiladero. Los tiraron por barranca abajo, empujando. O sea, eran unas bestias. Eh, Vamos a ir desgranando cuestiones en la medida en que aparecen las cuestiones de entrenamiento, qué cosas ya sabían ellos, claramente. Eh, hay un libro de Eduardo Ferro que se llama Los griegos y el deporte, que es absolutamente espectacular, donde ustedes pueden llegar a ver un montón de cosas que están buenas. O sea, Milón de Crotona existió, era un filósofo del grupo de los pitagóricos, experto en geometría, pero además era un pedazo de animal que de alguna manera compatía en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad la disciplina del pancracio, que era una especie de MMA versión griega. Y en la antigua ciudad de Olimpia se conserva la piedra de Milón, que es una piedra del tamaño de un televisor color, donde un televisor color de los de antes, que eran cuadrados grandotes, que eran más grandotes que los televisores anteriores, porque necesitaban guardar toda una tecnología. Bueno, esa piedra pesaba 140 kilos y tenía una muesca por donde entraba la mano de Bibón. Yo fui a la ciudad de Olimpia con Anatoly Pisarenko, que era el campeón mundial y olímpico superpesado de la época, que era un gorila importante, y rompió la guinda hasta que dejaron meter la mano en la piedra de Bibón. No se podía tocar, estaba metida en un cosito. Nos sacamos la foto y nada más. Bueno, él quiso levantar la piedra de Bibón. Metió la mano y la levantó hasta la cintura y dijo, ¿qué hacía este tipo con esta piedra? Hacía 5 extensiones de brazo por encima de su cabeza. La piedrita esa, Milón, una bestia hermosa. Bueno. A ver, este que hice lío para variar. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Por lo tanto, ya tenía un antecedente muy importante de entrenamiento de la fuerza. Ya los bancos planos existían, por ejemplo. Ya existían las pesas. Ya existía lo que hoy llaman kettlebell o pesa rusa, y se llama altera eso, y es griego. Esa piedra con una manija de hierro metida adentro es una altera. Por eso el nombre alterofilia. Entonces hoy cuando me dicen, no, voy a entrenar con pesas rusas. ¿Y los rusos qué tienen que ver con esto? No, no, tiene que ver un montón de cosas, pero no con esto. Bueno, eh, obviamente de los griegos pasamos a los macedonios. De hecho, el macedonio más famoso, Alejandro Magno, sus padres eran espartanos. Y él obviamente tenía formación militar y física espartana. Él decide dejar de defenderse contra Persia, atacarlo, y cruzó a Persia con 20.000 hombres contra un ejército de 2 millones de personas militarizado. Y con esos 20.000 tipos, el tipo conquistó el mundo.
Eh, una vez me tocó compartir un asiento de un micro con el Beco Villegas, que era un entrenador de rugby de la Argentina, famoso por haber inventado la bajadita, una técnica de scrum que le permitió a los Pumas ser los Pumas. De repente empezaron a ganar las formaciones físicas porque empujaban de determinada manera totalmente inesperada. Bien, entonces yo, que era medio cara dura, pibito, le pregunto al Beco, digo, Beco, ¿cómo se le ocurrió a usted el tema de la bajadita? Y dice, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Alejandro Magno. Digo, este pibe me está jodiendo. Bueno, me hizo una serie de explicaciones de la colocación de la espalda, de cómo era el tipo de empuje, cómo la primera línea era más bajita que la segunda línea y que la tercera línea, o sea, cómo cambiaban los físicos de los tipos y cómo era el esquema del empuje que tenían la falange macedónica para romper la defensa de los demás. Años después encontré literatura y el Beco Villegas me dijo exactamente lo que los tipos hacían. Entonces los tipos eran especialistas en empujar y entrenaban para empujar y tenían toda una cohesión de empuje entrenada. Yo me imagino que los tipos de la primera línea de la falange macedónica serían capaces de hacer 300 kilos de sentadilla sin toser. ¿Por qué? Y porque rompían una hilera de tipo gigantesca del otro lado. Y una hilera que venía con pinches, porque las lanzas estaban diseñadas de tal manera que la primera línea tenía una lanza corta, la segunda línea una lanza que se ubicaba al lado de la lanza corta y la tercera línea tenía la lanza más importante de todas. Y después eran más, no, eran 3 líneas contra todos los demás. Los tipos armaban, abrían la cuña, te rodeaban y te hacían de goma. Tremendo. Bien, entonces los macedonios ya tenían una característica deportiva en su formación y en su entrenamiento heredado de Esparta. ¿Y los centuriones romanos? ¿Qué inventaron los centuriones romanos? En primer caso, la resistencia intermitente. En la batalla, la última batalla que se libró en lo que hoy es Gran Bretaña, los romanos, ni cortos ni perezosos, llegaron hasta un lugar donde vieron que los de enfrente eran muy ásperos, los famosos pictos, eran los que peleaban desnudos pintados de azul, que en realidad eran celtas, era una tribu celta, extremadamente combativa, extremadamente áspera, porque hay que pelear en pelotas en Escocia, hace frío, llueve. Bueno, entonces los tipos hicieron un muro, el muro de Adriano, para que nos dividimos de estos pibes y no nos queremos pelear con estos pibes. Bueno, fenómeno. Pero a todos los britanos y a todos los sajones los dominaban a su gusto, no tenían ningún problema. Bueno, un día los romanos deciden retirarse de Gran Bretaña porque no obtenían mucho beneficio de esas tierras y tenían que defenderse de Mehmet, que quería tomar Constantinopla y transformarlo en lo que fue hoy por hoy Estambul. Bueno, entonces retiran a sus legiones y se olvidan a 140. Esos 140 tipos son asediados por 20.000 britanos a cargo de una mujer llamada Boudica. Bueno, los tipos retroceden hasta encontrar un lugar donde no podían ser flanqueados. O sea que tenían que venir todo de frente. La estrategia de combate de los romanos era pelear 15 segundos y descansar 30. O sea, peleaba 15 segundos uno, daba la vuelta, peleaba otro, daba la vuelta, peleaba otro. Entonces presentaron una única línea en un estrecho y peleaban 15 por 30, 15 por 30. La batalla duró 3 días. Hubo 20.000 muertos de un lado y 4 del otro. Es historia pura. Y los tipos dijeron, así ahora nos quedamos. Y fundaron una ciudad que existe hasta el día de ahora, hasta el día de hoy, y cuyo primer alcalde fue Artorius, que era el comandante de esa legión. Historia pura.
Los tipos eran unas bestias recontra hiper entrenadas. Yo los desafío, no los desafío, los motivo a que si alguna vez tienen la suerte de viajar a Escandinavia, vayan a alguna casa de antigüedades y piden que quieren un hacha vikinga. Piden un hacha vikinga. Les van a dar el hacha. Bueno, jueguen con el hacha un poquito. Cuando el señor que les vende el hacha les diga que el hacha era la arma de las mujeres, porque tenía menos rigor técnico, rigurosidad técnica, era un golpe descendente y nada más con alguna diagonalidad, pero nada más, que la espada era para los hombres que tenían más tiempo de entrenamiento, y vos manipulás el hacha vikinga y decís, ¿esta la manejaban las nenas? Mamita, son más fuertes que Paz. La inercia que tiene esa hacha, el esfuerzo que tenés que hacer para poderla manipular. Y después te cruzás del otro lado del Calá de la Mancha y los franceses están orgullosos de que empuñes una réplica de la espada de Carlomagno. Y la espada de Carlomagno pesaba 12 kilos. Y el tipo la empuñaba de a caballo. ¿Te imaginas la inercia que tendría una espada de 12 kilos? Y agarrarla por el mango. La fuerza que hacía Carlomagno en su caballo era tan grande que le quebraba la columna al caballo. Entonces tuvieron que crear una raza de caballos clonada que hoy se llama Percherón para bancar a Carlomagno, para bancar la fuerza que tenía Carlomagno, que no era grandote porque era hijo de Pipino el Breve. O sea, tampoco era un bestia, era un tipo petizo, Carlomagno. Bueno, todos esos entrenamientos tienen una descripción y tienen un proceso de formación que no era que la gente era fuerte, la gente la hacían fuerte con entrenamientos muy bien pensados y muy bien estructurados. Entonces a mí cuando me hablan de la dieta precompetitiva y de la cetogénesis y de la mar en coche, yo me imagino a Julio César que recibe un WhatsApp que le dice, tenemos problema en las Galias, Vercingetorix está haciendo de las suyas. Entonces manda a su grupo de WhatsApp, Julio César, mañana a las 7 de la mañana en la vía Apia, porque vamos a las Galias. Bueno, todos los centuriones romanos limpian su equipo, lo afilan un poquito, 21 kilos de equipo, tenía un centurión romano, más 6 litros y medio de agua, 27 kilos y medio, a la Vía Apia. Bueno, vamos a Francia. Bien, ¿cómo vamos? En Latam, en aerolíneas, no, a pata, capó, caminando. A pata, a pata. ¿Cuánto? 70 kilómetros por día. Llegaban a la noche. No, bueno, pero paramos en Atalaya, nos compramos una media luna. No, ninguna Atalaya. En el Mac, paramos en el Mac y seguimos. No, no comían nada. No. Y a la noche acampaban. ¿Comían? No. ¿Cómo que no comían? No. ¿Llevaban comida? Ningún ejército llevaba comida, salvo los unos de Atila, que llevaban una especie de matambre, que lo ponían arriba del lomo del caballo y lo cocinaban a culosos y con el sudor del caballo, como una especie de charqui. Los romanos llevaban una bolsita de arpillera con una especie de melaza que muy parecida a lo que los colombianos llaman panela, con algunas semillitas. Metían un dedo y lo chupaban de vez en cuando. A los 3 o 4 días Julio César conocía un claro donde había caza y mandaba una avanzada de cacería y a preparar el asado para 20.000. A vos te tocaba un venado, a vos te tocaba un cocodrilo, a vos te tocaba un pajarito, lo que agarraban, agarraban. Bien. Bueno, yo lo quiero con ensalada rusa, no, yo lo quiero con frita. No, cocodrilo con cocodrilo. Y bancátela. O sea, los tipos iban de manera cetogénica, claro, 100%. O sea, los tipos pasaban
a grasa con una facilidad asombrosa. 12 días de caminata después aparecía Vercingetorix y sus pibes. Eran chiquitos, no eran unos pedazos de gorila de 2 metros, con unas espadas de 30 metros y unas hachas de no sé qué. ¿Y quién ganaba? Los romanos, lo dice la historia. Los tipos iban a pata, 70 kilómetros por día, sin comer. Llegaban y te cagaban a palo. Estaban entrenaditos, ¿no? Deberían hacer functional training, seguramente. Se paraban en el bozo y entrenaban con la gomita. A ver, eh, eran tipos muy particulares con un sistema de entrenamiento muy interesante. Hasta que un chino se le ocurrió inventar la pólvora y a un francés se le ocurrió ponerle punta a las balas. Entonces se acabaron los guapos. Aparece la bala y se acabó la necesidad de tener fuerza. La guerra se transformó en que un tipo de anteojito con una mira telescópica te mata de 300 metros y te enteraste. Y ahora te mata con un dron, un gil que está en una computadora. Y ni siquiera está ahí. Así que se acabó en un determinado momento, con la aparición de la pólvora, la necesidad de ser un sujeto físicamente excepcional a partir de las necesidades de la guerra. E incluso la revolución industrial y la máquina de vapor terminó con tareas que hacía un buey y el hombre a pura mano. Hasta el día de hoy vos encontrás que los tipos que laburan en el campo tienen más fuerza que un tipo que está en una ciudad, claramente, porque tiene que hacer tareas rurales y tareas de otro tipo, o un herrero, o un carpintero que trabaja con lapacho, con quebracho, o con una madera dura, garrobo. Bueno, antes era todo así y en algún momento terminó. Muy bien, terminó, todo perfecto. Y después aparece Pierre de Coubertin y dice, che, qué piola que era esto que hacían los griegos, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, estaba buenísimo. Vamos a reciclarlo. Y lo recicla. 1894, como hablamos hace un tiempito, Pierre de Coubertin reinventa los Juegos Olímpicos. ¿Y quiénes se suben primero? Los países europeos. La Argentina se sube en 1923, con la creación de su Comité Olímpico y de la Federación Argentina de Pesas en el mismo año, con la misma gente que crea todo a la vez. Todo muy bueno, perfecto. O sea que la Argentina tiene muchos años de historia, muchos años de historia. Y historia buena, con tipos muy importantes desde el principio. Nobleza obliga, las confederaciones sudamericanas tienen principio en Colombia. O sea, la Federación Sudamericana de Pesas la arma un señor llamado Durango Villegas, que recorrió Sudamérica arreglando máquinas de escribir, que era su oficio, y yendo país por país y comprometiéndolos a formar la primera Confederación Sudamericana, que fue él el presidente, el señor Antonio Durango Villegas, un verdadero caballero, 1975. Y ahí aparecen los primeros sudamericanos y las cosas por este, el esfuerzo de este señor, que yo creo que en algún momento habría que hacer una gala a Antonio Durango Villegas, un torneo en reconocimiento de este señor. Yo lo conocí. Yo le llevé mi máquina de escribir para que la arreglara, porque él pretendía no que lo ayudaran, sino trabajar para eh, el lugar donde vivía, dormía mientras tenía las reuniones, e iba armando la Confederación Sudamericana, la primera. De hecho, yo fui uno de los primeros que compitió en esos campeonatos sudamericanos. Antes no existían, o sea, empezaron en el 74, 75. Bien, entonces, ¿qué pasa en el mundo a partir de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad? Bien, los primeros que se tuvieron que ordenar por obligación, por eso yo pongo aquí en la transparencia, todo es culpa del frío, fueron
los escandinavos y los eslavos, que por culpa del frío, por ejemplo, este señor, para no ser reiterativo con los rusos, Lauri Picala, un verdadero genio, Lauri Picala tenía un atleta llamado Paavo Nurmi, que era el finlandés volador, un tipo que ganaba los 5.000 o 10.000 y la maratón, finlandés. En Finlandia, durante 3 meses del año, 4 meses del año, no puedes correr. 5 meses del año no puedes correr. ¿Por qué? Y porque hace un frío de cagarse y porque hay 1,5 metros de nieve en la calle. ¿Cómo corres? Entonces, ¿qué hacía Lauri Picala con Paavo Nurmi esos meses donde no podía correr? Trabajaba en el gimnasio. ¿Y qué hacía en el gimnasio? Trabajaba sobre la amplitud de la zancada, sobre el equilibrio izquierda-derecha, sobre el tiempo de contacto de los pies, sobre la frecuencia. Cuando el tipo podía correr, te liquidaba. Y lo mismo hacía Thor Nielsen con el remo, danés. Entonces, pero el primero que lo pone por escrito, que lo pueden rastrear, es el libro Olympic Sport de Kotov. Kotov es el primero que pone por escrito la preparación general que se hacía en invierno, claramente referenciada al entrenamiento de la fuerza. Claramente los tipos en 1917, hagas lo que hagas, te tenés que poner fuerte, con una base de preparación que si sos este, malvado, decís, es lo que hoy se llama entrenamiento funcional. 1917, Kotov, sí señor. ¿Y qué le agrega Gorisniewski en 1927? Fundamentos científicos del entrenamiento. En realidad, si vos vas a pensar que Gorisniewski te va a hablar de mTOR y te va a hablar de... No, no, no. Más o menos es un poquito más ligado a lo científico que el entrenador ruso al día de la fecha. O sea, si vos pensás que vas a ver un paper de los rusos, olvídate. No existe eso, eso es norteamericano puro. ¿Qué tienen los eslavos en general? Y toda esta gente, práctica. Los tipos tienen práctica. Sacan conclusiones a partir de lo que ven. Entonces, Boris Nevsky le agrega a Kotov orden. O sea, es claramente superador de lo que Kotov plantea. Ya Pícala ya no pone en duda lo que decían ni Kotov ni Gorisniewski, ya preparación general, preparación especial, periodo competitivo, todo muy divertido, todo bárbaro. Y quizás Lev Matveyev, que le toca vivir en la época de los 80, es el que conocemos nosotros, o el que su bibliografía llegó fácil. O sea, lo de Kotov y lo de Gorisniewski está en ruso. Lo de Pícala está en inglés. Se puede decir. Tenés que ir a un loco que te lo consiga y que te lo permite fotocopiar, pero en la biblioteca, por ejemplo, de Londres existe el libro de Lauri Pícala. Yo fui a la de Londres, pero debe haber en otros lugares estos incunables, porque son obras maestras de una época que vos decís, mirá la clara que la tenía este tipo en este momento. Con Matveyev hay otros autores. Yo quiero que ustedes diferencien qué están leyendo. Porque vos podés encontrar a Ozolin, que era este saltador con garrocha, Kuznetsov, que venía del levantamiento de pesas, Platonov, que venía de la natación, y todos esos tipos son todos de tiempo y marca. O sea, no existe la planificación de entrenamiento que venga de otro palo. Ahora apareció Seirulo Vargas con el método cognitivo, donde te pregunta si estás contento, si estás triste, si sos amigo de tus amigos, y todas cosas muy divertidas, y el GPS y todo un barullo, y son los primeros que armaron algo de planificación ligado al deporte de conjunto. Que los que más o menos me siguen a mí saben que
no estoy muy a favor de esa cuestión y estoy sí a favor de otras cosas mucho más lógicas y menos etéreas, menos filosóficas, más contundentes. Bueno, en definitiva, ¿cómo Medvedev aparece en el juego? En principio, por la caída del muro de Berlín y porque apareció el conocimiento soviético que ya no estaba más guardado como un arma, pero en realidad aparece antes. Yo el otro día hablé un poquito de pliometría, este, y conté la historia de Bosco y Pitera visitando a Perkoyansky en plena Guerra Fría. Pero hubo otro señor con unas pelotas de acero que se metió en la ex Unión Soviética en los 70. Ese señor era Michael Yesis, que era el jefe de los kinesiólogos del Comité Olímpico Norteamericano. Un tipo de esos que te atendía con el gorro del USS Nimitz, o sea, un de esos que bien macartista norteamericano que ama ganar, bien, y perdía. ¿Con quién? Y con la ex Unión Soviética, los cagaban a pavo, feo. Y el tipo no podía entender cómo podían perder con los soviéticos. Entonces se va a la ex Unión Soviética, norteamericano, a averiguar qué hacía. El tipo vuelve en 1979 y escribe un libro, otro incunable, The Soviet Secret, editorial Human Kinetics, 1981. Una joya. ¿Por qué? Porque el tipo, ¿qué va a ver? ¿Qué pretendía ver? ¿Qué tomaban? O sea, él creía que la diferencia estaba en lo que tomaban, porque estaba en plena eclosión tomar de todo. No había control antidoping, la palabra doping no existía hasta 1981, 82, donde empiezan a morir ciclistas como moscas, entonces aparece el doping, la palabra, el control, que hace su debut internacional en un juego panamericano que yo competí en 1983, y apareció el control antidoping, y los norteamericanos huían de la villa en Caracas con las valijas corriendo, porque les iban a controlar y se tomaban hasta el agua de los floreros. Pero no porque eran unos tremendos drogones, porque no existía la prohibición del tema. Nadie, no existía ni la palabra. Bueno, en definitiva, The Soviet Secret es el primer libro que habla de planificación, cómo los soviéticos ordenaban las cosas en periodos e iban de manera implacable consiguiendo objetivos lógicos. Muy bien. Entonces, cae el muro de Berlín y obviamente los especialistas soviéticos se pueden ir a ganar su plata en cualquier parte. Y lo primero que hacen es la política del glasnost, que quiere decir transparencia, de Mikhail Gorbachev. Bueno, nosotros hacemos esto. Y aparece el mundo del entrenamiento soviético y se arma un quilombo de novela porque todo era distinto. Ustedes piensen, a ver, estoy haciendo lío para variar. Esto no tengo que cerrar acá. Ahí está. Tuki, tuki. Ustedes piensen en qué llegaba a nosotros. Y nos llegaba, desde el punto de vista del entrenamiento de la fuerza, llegaba la Strength and Health, que se llamaba Fuerza y Salud. Y no había otra cosa que pudieras leer. Y en él te hablaban del entrenamiento de Arnold, que hoy hace bíceps, mañana hace tríceps, pasado hace dorsales, traspasado hace pectorales, un entrenamiento analítico, localizado y con un fuerte compromiso hacia la hipertrofia. O sea, para el norteamericano, la hipertrofia es la base de todo. Es cultural. No está ni bien ni mal, lo tiene incorporado en la cabeza. Stansic, que fue campeón del mundo allá por los años 50 de la categoría 82 y medio,
Era Mister América de culturismo, a la vez. ¿Se entiende? O sea, para ellos todo era lo mismo. Sergio Oliva pasó de ser campeón panamericano de la 90 kilos, cubano, a hacerse culturista en los Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger, en Austria, era un triste levantador de pesas de la categoría 90 kilos también. Triste porque hacía 130 y 155. Y dudo de los 130. Dudo. Bueno, esos tipos estaban imbuidos en una determinada lógica. ¿Y cómo entrenaban los rusos en la misma época? ¿Por grupo muscular y por ejercicio analítico? Ni en pedo. Entraban en cadenas de movimientos. A los rusos les interesaban las cadenas de movimientos. Antigravitatoria, empujar, traccionar, diagonales. No tenían la menor idea de un analítico. No había absolutamente nada parecido a una máquina. Los Estados Unidos habían desarrollado máquinas que localizaran aún más el grupo muscular. Para ellos lo analítico es lo más importante del mundo, hasta el día de hoy. O sea, hoy por hoy vos tenés un quilombo de novela en el fútbol y la plaga de lesiones, porque los tipos insisten en que hay que entrenar lo excéntrico. Y eso es una cosa insólita, porque el cerebro no entiende que le separe los términos. Si vos entrenás el bíceps, el tríceps, el dorsal y los abdominales, cuando los tiene que juntar, nunca los tuvo juntos. Los rusos los entrenaban juntos, entrenaban el paquete, la cadena de movimientos. Hoy el entrenamiento funcional te dice que vos entrenás movimientos y no músculos. Espectacular. Después aparece algún kinesiólogo y te dice, no, la sentadilla es patrón dominante de rodillas. Nunca tuviste 200 kilos encima, campeón. ¿Qué patrón dominante? No digas boludeces. Hasta el macetero hace fuerza en una sentadilla. Patrón. Por eso es tan importante en una disciplina como la que ustedes eligieron capacitarse, sentir la barra arriba un poquito, porque si no, no entendés de lo que se trata. Vos podés imaginarte cualquier cosa. Te podés imaginar correr rápido, saltar alto, pero no tenés idea de lo que se siente debajo de 200 kilos. Es una sensación de que vas a explotar por el aire. Y a pesar de todo, terminás levantándola. Te la sacás de encima, te metes rápido, es una sensación rara e irrepetible y una entrega corporal como nunca antes vivenciaste. Nada en la vida se compara con levantar pesas. Nada, nada de nada. La sensación de un arranque maximal hecho con máxima velocidad, máxima precisión, es como el gol de Maradona de los ingleses, la sensación que sentís. Sí. Wow, impresionante. Bueno, entonces, estos tipos pensaban en cadenas de movimientos. Les interesaba la hipertrofia en lo más mínimo. ¿Qué les importaba? La fuerza y la rapidez. La fuerza y la rapidez. Esos eran los conceptos básicos del pensamiento de los rusos en materia de entrenamiento de la fuerza. Cuando digo los rusos, digo todo ese sector. Rusia, Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, más o menos la República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Armenia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, que eran los integrantes de la Unión Soviética, y tenías tipos muy pesados, Ucrania, que formaban parte de la selección soviética. Nosotros mirábamos los resultados del campeonato soviético para saber quién había sido campeón, quién iba a salir el nuevo campeón del mundo. No perdían una categoría los tipos, ni una. Los primeros que le hicieron un poquitito de daño fueron los polacos, que ahora vamos a ir viendo eso, cómo fueron evolucionando los sistemas para que los polacos le pudieran ganar a los a los rusos, y cómo los búlgaros perfeccionaron lo de los polacos y les hicieron un lío bárbaro a los rusos. Pero los creadores de la idea de organización y
tanto los polacos como los rumanos, como los húngaros, como los búlgaros, hay cosas básicas de los rusos que no cambiaron. Cambiaron estrategias de ordenamiento de los esfuerzos. Bien, yo para que ustedes se vayan ubicando de dónde sale todo este paquete. Bien, entonces, ¡pum! Aparecen estos tipos en el mundo. ¿Y qué es lo primero que se dan cuenta? Claramente, que no hace frío. La primera salida de casa no es por la caída del muro de Berlín, es por pedido del Che Guevara, del Che Guevara de asistencia técnico-deportiva para Cuba. El primer tipo que cruza se llama Spartak Arutinian, que yo siempre hago el chiste, que me lo imagino Spartak Arutinian caminando al avión, cosa que a mí me pasó en el aeropuerto de Sheremetyevo. Vos tenías que ir caminando por el hielo hasta el avión y subir por la escalerilla con 30 grados bajo cero. Los tipos del servicio secreto te ponían un gorro de piel, que lo conservo hasta el día de hoy, porque te lo regalaban, para que no se te congele la meninge mientras llegabas al avión patinando sobre hielo, porque caminaba sobre hielo duro, hacía 30 grados bajo cero allá afuera. Te subías al avión y yo me imagino a este muchacho Spartak Arutinian subiendo en el avión con 30 bajo cero y bajando un día normalito en La Habana con 35 sobre cero, o sea, 65 grados de amplitud térmica. Me lo imagino a Spartak Arutinian, que entrenaba vikingos, a los hijos de la Gerta y Ragnar, y tener que entrenar a un tipo que estaba debajo de una palmera con 35 grados tomándose un mojito. O sea, la diferencia era abismal de situaciones y características. Entonces, cuando vos te hablan de sistema cubano, que también lo vamos a ver, ¿qué es? Es una adaptación brillante a algo totalmente distinto. Brillante. Lo que los tipos hicieron es brillante. Marcelino Efrada, Iván Román, fallecido la semana pasada, mi reconocimiento, un tipo sensacional, Carlitos Cuervo que todavía vive, todos esos tipos hicieron un análisis conceptual extraordinario y lo adaptaron. Como adaptaron la pliometría de Verkhoyansky, adaptaron los sistemas de entrenamiento rusos, totalmente, con una amplitud de criterio y con una lógica espectacular. Porque la realidad es que estaban diseñados para otro tipo de gente, estaban diseñados para eslavos. Y los cubanos tienen tres razas: los negros, los españoles y los chinos, mezclados entre ellos. Los españoles, prolijamente, como en tantos otros lugares, se encargaron de que no hubiera un indio local vivo. O sea que no hay casi raza originaria insular cubana. Son tres razas que confluyen y que son bastante diferentes, o muy diferentes a los eslavos en general. Entonces, la adaptación que hicieron es muy, pero muy interesante analizarla. Sí, ¿Por qué? Porque Spartak Arutinian, eh, de Cuba, cuando los cubanos se sacan de encima a los rusos, en 1972, Spartak Arutinian va a Colombia. En Colombia crea el sistema de las regiones, propone los 5 deportes priorizados, entre ellos el levantamiento de pesas. Spartak Arutinian es el que le dice a Durango Villegas armar la Confederación Sudamericana porque si no crecen todos juntos, no crecen. En ese momento, los líderes del levantamiento de pesas de la región eran Argentina y Brasil. Más Brasil que la Argentina. Argentina tenía algún tipo bueno, que sé yo, Humberto Selvetti, campeón olímpico y demás, o vicecampeón. A mí yo me niego a decir que salió segundo, para mí campeón olímpico, y otros tipos que eran cuarto, quinto del mundo, pero por ejemplo la Argentina jamás había ganado un campeonato donde se presentaran varios países, nunca.
O sea, algunos intentos de copas similares a un sudamericano nunca había ganado la Argentina, siempre había ganado Brasil. La primera vez que Argentina gana un campeonato sudamericano fue en 1983 y fue un campeonato juvenil. Y el primer campeonato sudamericano de mayores que ganó, lo ganó en 1986. Hasta ese entonces, a pesar de que había tenido gente muy importante, no había conseguido ganar por equipo, ¿sí? Tipos individualmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la caída del muro de Berlín? Y evidentemente tenemos que ir a hacer lo que hicimos con Cuba, pero a todos, a todos. Entonces, primera cuestión, no hay invierno. ¿Tiene sentido una preparación general inespecífica? Si no hay invierno, no la tiene. Yo puedo seguir haciendo cuestiones específicas. Ahora, cuando ustedes ya tengan a Román en cancha, se van a dar cuenta que no desaparecen nunca el arranque y el envión. ¿Por qué? Y porque los sistemas fueron cambiando. Ya antes, un entrenamiento ruso de la primera época, los tipos tenían 500.000 ejercicios auxiliares que hacían lejos de la competencia, en la bendita preparación general, y mucho más cuando existía el fuerza como, como, como ejercicio de competencia. Muy bien. Entonces, los contemporáneos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que proponer un sistema al mundo y ese sistema no tiene que estar influenciado por el invierno. Y por otro lado, pasa una cosa interesantísima. Yuri Verkhoshansky, el que estuvimos viendo con pliometría la semana pasada, Yuri Verkhoshansky era discípulo de Medvedev. Perdóname, a veces los pronuncio en ruso, porque realmente yo que los conocí personalmente a Medvedev, a Verkhoshansky, los tipos son brillantes, son unos hijos de mil putas muy inteligentes y que entienden el juego, o sea, no son unos salames improvisados de ningún tipo. Entonces, ¿qué conocía Verkhoshansky de Medvedev? Sus problemas, sus defectos. ¿Y cuál es el problema fundamental de la planificación de Medvedev? La falta de especificidad, bueno, ponele. Y la otra es las famosas cargas concurrentes. ¿Y qué son las cargas concurrentes? Son dos cuñadas que no las podés invitar juntas a la fiesta de Nochebuena porque pudren la fiesta. Dos cargas concurrentes, resistencia aeróbica y fuerza. ¿Se pueden desarrollar juntas? No. ¿Hay cosa más difícil que mejorarle la fuerza de tracción a un remero? Bueno, pero algo tal, no haces nada porque el tipo te rema 500.000 horas por día y está nadando en una nube de cortisol y para mejorarle la fuerza tenés que hacer magia. Es técnicamente imposible a menos que el tipo deje de remar o que el fondista deje de correr si vos querés hacer un trabajo para mejorarle la amplitud de la zancada. ¿Por qué? Porque la resistencia aeróbica de base genera una respuesta hormonal, como bien dijo Henschke en su segunda clase, que hace inviable la mejora proteínica. Inviable. ¿Y entonces cómo hacían los rusos en la década del 70? Venían de la guerra. ¿Y eso qué significa? Eso significaba que un avión inglés de la Royal Air Force, el tipo que se subía arriba de un bombardero que iba a 80 kilómetros por hora y que los iban a cazar como patos los alemanes, le encajaban 250 miligramos de testosterona, y el tipo no sabía ni cómo se llamaba, de lo loco que estaba. Los alemanes que iban caminando al lado del tanque y que tenían que comer 8.500 calorías por día cuando invadieron a los rusos, a alguien se le ocurrió darle un anticatabólico. Hasta el día de hoy eso se llama Dianabol, metandrostenolona. Lo usaban los alemanes en la guerra. Cuando los franceses fueron
a pelear con los bereber al norte de África, y la amplitud térmica era terrible y los bereber eran asperísimos. Inventaron el Stromba, hoy conocido como Stano Solola. O sea, todas esas cosas existen desde hace cientos de años. Cientos no, pero 150 sí. Y obviamente el pasaje de las guerras mundiales al deporte fue inmediato, hasta que aparece el control antidoping. Entonces, vos podías entrenar la resistencia y la fuerza en un sistema moderno o tradicional como el de Medvedev. ¿Iban a mejorar las dos cosas? Sí. ¿Por qué? Y porque tenías un anticatabólico encima, campeón. Entonces el efecto del cortisol quedía minimizado por el efecto del esteroide. Cuando aparece el control antidoping, es absolutamente imposible hacer las dos cosas a la vez. Metabólicamente es imposible. No, yo hice esto y mejoré. No, capó. No hay milagros en este oficio. No los hay. Entonces, cuando hay cosas que no pueden pasar, tipo que entiende, sabe que hay gato encerrado. Y gato encerrado, hoy por hoy, terminaron los chicos en el Panamericano de competir, los agarraron de los cuernos, control antidoping. Y te van a controlar hasta el café con leche. No hay espacio para la joda. No la hay. Hoy no lo hay. Hace años que no lo hay. Pero hoy por hoy es absolutamente imposible zafar del control. Entonces, cuando aparece algún médico brujo, que los hay con nombre y apellido, los tenemos identificados desde el ENAR, los tenemos, sabemos quiénes son, y estamos buscándole la vuelta para meterlos en cana, eso está claro. Sépanlo, sépanlo. Que van y le dicen al deportista, no, porque esto, y no te pasa nada. Las pelotas te embocan de acá a la China. Y aquí saco el haber estudiado química hace unos cuantos años. Ya en aquella época, cuando yo estudié, el poder que tenía un cromatógrafo de masa es omnímodo. Te embocan. No tenés ninguna posibilidad. Ninguna. No hay, esto no sale, no existe eso. Todo sale. Y te pueden probar en un control antidoping grande, en un juego, te embocan con lo que sea. Te embocan, claramente. Si inclusive el problema que nosotros tenemos es con el esmalte de uñas, ciertas tinturas para pelo que están hechas con base estrogénica y dan positivas. La lucha sin cuartel contra los anticonceptivos, porque hay algunos que se pueden, otros que no. Bueno, otro tema para otro día, para otra charla. Bueno, en definitiva, ¿quién es el papá de los tipos que empezaron el cambio? Yuri Verkhoshansky. Entonces, Yuri Verkhoshansky, ¿qué sabe? Sabe claramente que las cargas concurrentes son una patada en las orejas. ¿Y qué otra cosa sabe Yuri Verkhoshansky? Que el esquema porcentual prolijito de Medvedev no existe. O sea, flaco, si vos sos malo en el segundo tiempo, tenés que mejorar el segundo tiempo. ¿Y eso cómo se llama? Carga acentuada o bloque. O sea, Yuri Verkhoshansky lo que era un entrenador de campo. Entonces, ¿qué hace el entrenador de campo? Es como el plomero del Titanic. ¿Qué va a hacer el plomero del Titanic? ¿Va a arreglar el inodoro del cuarto piso que pierde? No, boludo, va a arreglar el agujero que le hizo el iceberg. Sentido común. Entonces vos tenés que tu deportista es malo en la salida. ¿Y qué haces? Arreglar la puta salida. Cuando arreglás la salida, vemos cómo seguimos. ¿Pero que no hago nada de lo demás? No. Haces lo demás menos porque lo que te está condicionando es que salís más del suelo. Y si salís más del suelo, todo lo que viene después sale mal. Y yo hice un comentario en algún momento que si vos vas a ver un torneo de pesa de la Argentina, la enorme mayoría sale mal del piso. Y un porcentaje enorme no entiende el segundo tiempo, no lo entiende. O peor todavía, creen que lo entienden, que es uno de los problemas descomunales del CrossFit. No entienden el segundo tiempo o creen que es algo que no es. Y tienen toda una serie de conflictos con la verdadera
Esencia de la técnica. Bueno, en definitiva, ¿quiénes son los tipos que giran alrededor de Yuri Verkhoshansky? El que viene claramente de las pesas, porque Verkhoshansky era entrenador de salto triple, era Arkady Vorobiev, un crack. Arkady Vorobiev es un crack. Arkady Vorobiev fue campeón olímpico él, de la categoría de 90 kilos, médico, o sea que fue el primer tipo que realmente escribe un libro en 1978 que se llama La Fuerza, entrenamiento de la fuerza, donde aparece presión arterial por primera vez, aparece frecuencia cardíaca por primera vez, aparece un relato lógico de los sistemas energéticos. El tipo trató de explicar lo que él hacía, porque fue el entrenador de la mejor selección soviética de la historia, y los manejaba a todos esos muñecos con un liderazgo increíble, y era muñeco, estaba uno mejor que el otro, Zaharievich, que fue el mejor de todos, Yuri Vardanyan, o sea, tenía David Rieger, tenía tipos buenísimos, pero estaba el jefe, Arkady Borg, impresionante. Y después, bueno, estuvo otro, que era el anterior, que era Medvedev, que tampoco era ningún salame, y que eran tipos con mucho carácter y con mucho conocimiento práctico, mucho, mucho de verdad. Entendían el juego, claramente. Bueno, Arkady Vorobiev es el creador de los primeros sistemas de entrenamiento. ¿Por qué? Porque vos, bueno, no, yo voy a trabajar en el área tal, entonces mejoro la fuerza. Si sos un choto, va a pasar eso. Un choto hace entre el 85 y el 95% y mejora. Buenísimo. ¿Y qué le va a pasar en un momento? Se adapta. Entonces aparece un sistema. El primer sistema escrito lo escribe Arcadio Golovio. El primero. Bien. Eh, en la misma rosca entran Bondarchuk e Isurin, que fabrican un modelo. En realidad no trabajaron juntos. Isurin trabajó con un tipo de canotaje que se llama Kaderin. Y Bondarchuk es un autodidacta, es un lanzador de martillo, campeón del mundo, campeón olímpico él, eh, y entrenador que fue mejor como entrenador que como atleta, y que se sube al modelo de Isurin y lo lleva a otro territorio, lo saca del territorio remo canotaje y lo lleva al mundo de los levantadores de pesas y de los lanzadores, que son disciplinas muy parecidas en cuanto a su sistema de planificación. Pero en realidad ellos no son los papás de la criatura, porque el verdadero papá de la criatura y el sistema de los contemporáneos que a mí me parece que más aplica para lo que nosotros queremos entender es el macrociclo integrado de Manfred Richter. Manfred Richter era un entrenador de natación, pero genera una lógica conceptual que también cambia la óptica de Matveyev. Porque Matveyev, ¿qué hacía? Vos tenés un levantador de pesas. Bien. Este es su arranque, este es su envión, dentro de su arranque esta es la salida, este es el segundo tirón, esta es la fijación, esto es lo que tarda para entrar debajo de la barra. O sea, te dividía todo en pedacitos, Matveyev, y te los iba trabajando pedacito por pedacito, todos en paralelo. Entonces, al mismo tiempo que trataba de bajar más rápido porque la barra se le caía demasiado, trataba de mejorar la salida porque no terminaba de retirar las rodillas, trataba de trabajar sobre la hiperextensión de la espalda porque se le doblaba, o sea, toda la vez, 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 toda la vez. Bien, ¿qué hubiera hecho Richter? Iba por partes. O sea, yo no puedo trabajar la fuerza de la espalda si no la puedo armar. Entonces voy por la flexibilidad primero, por ejemplo. Entonces, le pone un orden secuencial a las cosas. Por eso los sistemas contemporáneos se llaman secuenciales contiguos, que es como, bueno, voy a construir una casa. ¿Qué hago primero? Los cimientos. Y después los cimientos, las paredes. Y después de las paredes, el techo. O sea, yo puedo entrenar a un levantador de pesas que es asimétrico, que una pata empuja más que la otra. No.
¿Por qué no? Y porque levantaron una pierna sola. Yo hice unas evaluaciones con el equipo nacional antes de la competencia, evaluaciones tontitas, lo hicimos saltar. Bueno, Paz, que está acá el entrenador presente, es absolutamente simétrica. Hace lo mismo con la pierna izquierda que con la pierna derecha. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empuja con los dos pies el piso. Donde vos tenés un pibe que tiene un 10% de diferencia entre una pata y la otra, naturalmente se va a volcar para el lado de la pierna más fuerte. Su cerebro va a hacer eso. Si el tipo salta arriba de un cajón y vos escuchás dos ruiditos, ¿qué significa? Que la pierna más fuerte llega primero y que es la que va a usar. Entonces yo me tiro contra el piso y miro un segundo tiempo y vos te vas a dar cuenta que la mayoría de los tipos tienen un pie en el aire mientras empuja, o por lo menos el talón levantado. O sea, está tirando con un pie solo. O sea, la simetría en el levantamiento pesa la vida misma. Y los sinergistas son la vida misma. Entonces, hay infinidad de cosas que se hacen antes de empezar a levantar pesas. Tener una bolsa de aire comprimido soñada que te aguante la columna por delante para que las vértebras no hagan listesis. ¿Quién la sostiene? El aire. ¿Cómo el aire? El aire comprimido. ¿Comprimido por quién? Por perineales, transverso y diafragma. Mírense de cosas para hacer antes en un sistema secuencial continuo. Y para atrás están paravertebrales y lumbares que tienen que bancarse el espacio entre la chanela lumbrosacral y la lumbar 5 cuando el tipo sale del piso con la barra. ¿Por qué? Porque si no se le va a doblar la espalda. Y si se le dobla la espalda, ¿qué pasa con esa espalda? ¿Qué pasa si se le dobla? Se juntan los bordes internos de las vértebras. Entonces, ¿qué pasa con el disco? Sale para afuera. ¿Y quién pasa por afuera del disco? El nervio ciático. Entonces el tipo siente que se le carga la espalda. ¿Y eso qué es? Eso es que se le dobló la columna, porque no tenía fuerza. Macrociclo integrado. ¿Qué es lo que haces primero? Lo que te permita levantar pesas. ¿Se entiende? Lo que te permita levantar pesas. Hay intentos anteriores al macrociclo integrado, paralelos. Hay un sistema que se llama péndulo de Arosier y Kalinin, hay un sistema que se llama campanas de Forteza. Los colombianos tienen un propio método, pero en realidad son muy parecidos al macrociclo integrado. O sea, yo entiendo que hay gente como yo, ahora me copio el método que más me gusta y le pongo el método ansélmico. Y las pelotas, yo estoy copiando de ¿no? No estoy haciendo nada raro, le cambiaré alguna cosita, pero no tengo esa veleidad de ponerle este, un nombre propio. Y de hecho, los que le pusieron nombre propio ni siquiera lo hicieron ellos. O sea, ustedes conocen estos sistemas por los españoles que eran discípulos de estos tipos rumbo a Barcelona 92. ¿Por qué? Porque un presidente español llamado Felipe González decide hacer un juego olímpico en España porque España durante el franquismo no tenía deporte. Estaba el fútbol y la pelota paleta. Y nada más. No había instituto de educación física, no había nada. Nada. Era medieval España, deportivamente hablando. Felipe González contrató lo mejor de lo mejor. En pesas llamaron a un tipo llamado Dimitar Yurkov, que era el que les venía a enseñar. Y tenía ayudantes, uno de Vadillo y el otro Miguel Borrazas. Mi amigo Miguel entendió todo. Vadillo, no. Este, Borrazas entendió todo. Yurkov era un genio, un animal. Un animal. Todo este quilombo que están haciendo con el bendito encoder es malinterpretar lo que dijo Yurkov. ¿Qué dijo Yurkov? Que lo que te interesa es el ritmo de un ejercicio. Entonces, el ritmo del 100% puede ser el ritmo de la segunda de una serie de dos o de la tercera de una serie de tres. Entonces, lo que vos tenés que hacer es la cantidad de repeticiones que te asegure el ritmo del máximo.
Eso dijo adelante mío Yurkov. Y los otros entendieron cualquier pelotudez. Cualquier cosa entendieron. Y creyeron que la velocidad era la de una sentadilla. Y no, capo, la velocidad es la de un arranque, la de un segundo tiempo. Y la velocidad está dada por la velocidad en la cual vos podés bajar a buscarla, porque se te viene encima una vez que volviste a la máxima altura. Cuanto más tardás en llegar, más problemas tenés. Todo eso dijo Yurkov. ¿Y por qué? Porque teníamos una relación muy importante con ellos y yo tenía una relación muy importante con Bulgaria, siempre la tuve. De casualidad, pero siempre la tuve. Entonces conozco perfectamente que los tipos dijeran. Yo fui intérprete de Spasov por Latinoamérica. Lo acompañaba por Latinoamérica haciéndole de intérprete. No porque supiera búlgaro, sino porque le hablaba en inglés. Y él quería un tipo que interpretara lo que él decía y que más o menos entendiera algo. Entonces a mí me tocó, siendo muy jovencito, acompañar a Spasov por otros países. Y obviamente me conozco el libreto de los búlgaros de adelante para atrás y de atrás para adelante. Por eso a veces algunas cosas vulgarizadas, especialmente en Colombia, no son eso. Eso no es así. No es así. Eso no es así. Es de otra manera. No son ilógicos los búlgaros. Eran tipos que trabajaban con la materia prima que tenían, que era extraordinaria. Y con un fulano, que era el jefe de la banda, Iván Abayev, que era absolutamente brillante. Ángel Spasov, sí, es Julián, ni más ni menos. Ya fallecido hace 2 o 3 añitos, en Texas murió, donde los genios norteamericanos lo pusieron a entrenar las porristas de la Universidad de Austin, uno de los mejores entrenadores de la historia. Increíble. Bueno, pero son cosas que pasan. Muy bien, entonces, saber de dónde sale lo que ustedes van a ver es conocer un poco cuál fue la idea de la cuestión. Entonces, para entender lo que nosotros estamos claramente proponiendo, levantar pesas implica una acción muy interesante de las fibras, pero las que te van a llevar a ganar son las explosivas. Claramente, las dos B. El chancho de una clase magistral de distribución fibrilar y que esto que lo otro. Las fibras explosivas necesitan emisiones de frecuencia cerebral altísimas. Vos querés matar esa emisión, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que entrenarte con emisiones más bajas. Entonces tu cerebro hace lo que vos le pedís. Les cuento una intimidad tontita, una intimidad. Yo cuando levantaba pesas no era muy fuerte, pero era extremadamente explosivo. Entonces me di cuenta que esa explosividad me iba a servir para ganar plata en la pulseada por plata. Entonces yo iba y pulseaba con cara de tonto que tenía, 17, 18 añitos, me llevaban a los bares, me llevaban al puerto, entonces yo iba contra tipos de 50 años, medio patoba, ¿y cuál era mi negocio? Estallar. Tipo, ni se había dado cuenta de lo que le pasaba, yo ya había ganado. Yo era una fibra explosiva que caminaba. Me entrenaban en el levantamiento de pesas de que tenía 12. Entonces yo estaba acostumbrado a hacer fuerza en una repentización ridícula. Obviamente que algún día un portero de un colegio se llamaba Ávila, no terminó de perder. Estuvo a 10 centímetros. Yo llegué y no le pude terminar de vencer. Y el tipo desde ahí, con sus fibras lentas, me trajo, no solo me ganó, sino que me lastimó. Entonces ahí se me acabaron las pulseadas porque me son percha. Además yo era flaquito, pesaba 67 kilos, 68. Este, pero bueno, esa es la diferencia abismal entre las fibras explosivas y todas las demás. La fibra explosiva es la que se mueve en el territorio del levantamiento de pesas, donde
el tiempo que te da la técnica es tan exiguo en los buenos que solamente las explosivas pueden actuar en ese rango. Por eso un culturista de élite con un fisicacho no es bueno levantando pesas. ¿Por qué? Porque no tiene tiempos de aplicación cortos ni tiene rapidez. El ombligo en un arranque parado se mueve a 6 metros por segundo, que es una bocha, y mucho más en la fracción de tiempo en la cual el ombligo sube. ¿Y por qué sube el ombligo? Porque tobillos, rodillas y caderas se extendieron a la vez de una manera coordinada, generando una velocidad ridícula para que la barra suba. ¿Yo podría levantar la pesa a 1,5 metros por segundo? No. Tendría que accionar con los brazos, hacer fuerza, lastimarme los hombros. ¿Por qué? Porque no me da la velocidad. Yo puedo a los 35 años aprender a levantar pesas, como algunos que me mandan mensajes, yo a mí me encanta. Y tendrías que hacer un aborto que tengas velocidad a esa edad. Obviamente con la barra vacía por ahí la acelerás. Con 30 por ahí la acelerás, con 40 por ahí la acelerás, pero con la barra de verdad, olvídate. Con un peso como vos podés llegar a marcar, no, olvídate. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pero yo lo conozco a fulano de tal, compite en los Masters y tiene 50 años. Sí. ¿Lo viste levantar? Sí. Y 15 de ojos te da. El levantamiento de pesas es velocidad. Es mover carga en velocidad. Por lo tanto, la frecuencia de emisión del levantamiento de pesas genera una regulación neuroendocrina. Algo habló el chancho de hormonas. Algo habló. Pero esa regulación... A ver, ¿por qué yo insisto que el primer ejercicio, que ahora lo van a ver cuando armemos la sesión, que el primer ejercicio se arranque parado? Ahora vamos a ver cómo armamos una sesión. Porque es un activador simpático. La activación simpática necesita que vos termines con los brazos arriba de la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué se creen que iban a la guerra los tipos con las armas arriba de la cabeza? ¡Eh! Y no las llevaban abajo. ¿Por qué los hinchas gritan el gol con los brazos arriba? ¿Por qué se creen? Porque activás el simpático. Entonces vos no podés arrancar con sentadilla. No podés. ¿Por qué? Porque no generás descarga hormonal que te va a ayudar el resto del entrenamiento. Son cuestiones estratégicas, no es una boludez. Eh, bien, Eh, esto es tan simple como que la frecuencia de emisión cerebral, cuando es muy alta, ¿qué es muy alta? Por encima de 50. El levantamiento de pesas se mueve con emisiones cerebrales por arriba de 50. El hipotálamo está al lado del tálamo. El tálamo es el que emite esa señal eléctrica. El hipotálamo la recibe. Y a la vez que recibe de los músculos que están abajo haciendo arranque parado, una señal que viene de la cadena pesada de miosina, que se llama 3-metilhistidina. Es la misma señal que cuando te infartás, exacta, pero no es una señal que venga de un infarto. Viene de que la miosina de el cuádriceps le avisa al hipotálamo, che, flaco, Román se volvió loco, nos está haciendo hacer tal cosa. El hipotálamo le manda un chiflido a la hipófisis. Che, flaco, tomamos medidas porque Román arrancó. Ah, bueno, arrancó. Dale. Esa señal se llama gonadotrofina coriónica. Ping, gotita. Ante esa gotita de gonadotrofina coriónica que cae por gravedad del hipotálamo a la hipófisis, la hipófisis ya sabe lo que tiene que hacer. Depende, Román entrena al equipo femenino de Argentina, tiene dos señales posibles, LH y FSH. Depende en qué momento del ciclo se encuentran las chicas. Ambas en este contexto van a hacer lo mismo. Van a ir a suprarrenal, ovarios, y van a emitir ¿qué? Testosterona. Pero son mujeres,
¿Qué me importa? Emiten testosterona. Y en los varones va a testículos y a suprarrenal. Y emite testosterona. Esa testosterona, ¿a dónde va? Al torrente sanguíneo. Y cuando está en el torrente sanguíneo, ¿vos qué sentís? Vigor, ganas, pilas, voluntad de trabajo. La testosterona en sangre te da poder. ¿Y a dónde va esa testosterona que está en sangre? A las fibras musculares que están entrenando. Y cuando se acaba ese volumen hormonal de la sangre, ya están los músculos. ¿Vos qué sentís? Que el entrenamiento ya fue. Por eso el levantamiento de pesas no se entrena en 2 horas y media. Se entrena en 50 minutos, 1 hora, 1 hora 10. Pero yo tengo un aparato que me mida testosterona en sangre, lo podríamos tener, pero no hace falta, te das cuenta solito que el entrenamiento ya fue. Pero cuando el entrenamiento ya fue, ¿qué es lo que viene? Una hormona que está sentadita adentro de la fibra muscular, esperando que con la cuchara de albañil, esperando que le lleguen los ladrillos para construir la pared que terminaste de romper con el entrenamiento. Entonces, la famosa ventana anabólica no es un mito, es una de las consecuencias lógicas del levantamiento de pesas. Vos hiciste un ejercicio que te disparó las hormonas, las sentís porque te juego lo que quieras, que vos sentís que la cosa cambia. Y cuando sentís que la cosa cambia, es porque cambió y porque todo eso está en sangre. Pero va a ser absorbido, va a ser dirigido a la célula. Cuando está en la célula, ¿qué está esperando? Que le des de comer. Entonces, si vos comes entre los 10 minutos y las 2 horas determinado el entrenamiento, tu capacidad anabólica se multiplica por 4. ¿Te gusta? A mí me encanta. O sea, en este oficio es fundamental comer después de entrenar o suplementar. Si vos vas a entrenar varios turnos, por una cuestión que depende exclusivamente de los receptores, a mayor cantidad de turnos, más rendimiento hormonal tenés. Por eso está bueno entrenar particionado. Y el segundo entrenamiento te va a rendir más que el primero. Y si el día de mañana tu atleta tiene nivel para tener 3, en el tercero vas a tener mejor rendimiento de todo. Esto no es para mañana al mediodía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que van a aprender con los muchachos es que el secreto de este oficio es tratar de mejorar lo máximo posible con lo menos posible. ¿Por qué? Porque la carrera dura hasta 14 años, campeón. Vos tenés que mejorar 14 años seguidos, o 12. Empezaste a los 11, 12 añitos, a los 24 vas a un juego olímpico y raspás. Si yo te cago a palos a los 16, como ha pasado en otros deportes, campeones del mundo de natación, de X edad, y después la marca se clava ahí y no se mueve más. ¿Y eso qué significa? Ahí que hiciste un campeón del mundo de 15 años. Cuando lo que a vos te interesa, claramente, un campeón del mundo de mayor. Ese es el que nos interesa a todos. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Obtener los beneficios de una manera lógica. Sacarle el máximo a cada posibilidad. Bien, la hormona reina, mi hincha pelotas de mi hija, la endocrinóloga, me dice, papá, no podés no hablar de la somatotrofina. Bueno, no voy a hacer la descripción que ella me mandó, porque no viene al caso, pero claramente el levantamiento de pesas vive de que tu deportista duerma de noche. Yo estoy rompiendo los huevos con los relojitos inteligentes que le hice hacer a Boca para sus deportistas, y ahora estoy con un medidor de carga que están haciendo los chilenos que están haciendo los chinos, pagado por los chilenos y monitoreado por nosotros, que mide básicamente carga interna. O sea, mide
cómo te estás recuperando y un montón de cosas más. En definitiva, no podés tener nivel de levantamiento de pesas si tu pibe se acuesta a la 1 de la mañana y se levanta a las 11. El tipo se tiene que acostar y tiene que dormir como mínimo 6 horas de sueño profundo de noche. ¿Por qué? Porque la somatotrofina aumenta su concentración 20 veces exclusivamente de noche. ¿Y qué hace la somatotrofina? Dos cosas. Recupera las proteínas de gran tamaño, las que tienen cadenas carbonadas muy grandes, y utiliza grasa como combustible, un gol de media cancha. En definitiva, dormir es clave en el alto nivel. Entonces, vamos al armado de la sesión con estas cositas que fui tirando. ¿Con qué arranco el entrenamiento con pesas? Con zona media. ¿Zona media score? Sí, ponele. La zona media tiene 5.000 años de historia, viene de la calistenia griega. Bueno, la realidad es que, ¿qué te puede salir mal en el levantamiento de pesas? Los espacios intravertebrales, la posición de la columna y la posición de la pelvis. Y en alguna medida la posición de las escápulas. Bien, ¿qué hago al principio? Me aseguro de que eso esté bien puesto. ¿Y eso qué es? Zona media. Entonces, en los rusos de la época de Boroviov, ¿arrancaban haciendo abdominales lumbares? Sí. ¿Y los búlgaros? También. ¿Y los alemanes? También. Y nosotros nos copiamos. ¿Por qué? Y porque prevenís y preparás la zona que se va a comer el valor de levantar pesa. Pelvis, espacios intervertebrales, solidez estructural de la zona media, bolsa de aire comprimido. ¿Está todo en su lugar? Bien. El piloto dice, checking y reportándose, le dice a la azafata. Bom, pum, se fue el avión. ¿Qué quiere decir? El tipo ya probó que todos los sistemas también. Desde la entrada en calor real del levantamiento de pesas es una zona media. Hasta alcanzar los 39 grados de temperatura, ponerte en modo grasa, todas las cosas que ya saben. Muy bien. ¿Con qué sigo? Con la activación. La activación que con una gomita, como la mariconeada de ahora, hago movilidad. No, boludo, qué movilidad, qué gomita. En mi preferido, arranque parado. No hay arranque parado, envío de potencia. ¿Por qué? Porque brazos arriba realmente marca la diferencia. Entonces, rapidez y brazos arriba. Rapidez, ¿por qué? Porque obliga al cerebro a emitir una alta frecuencia. Cuanto más rápido es el ejercicio, más frecuencia tenés. Más rápido y más instantáneo. Brazos arriba es una diferencia abismal. ¿Yo puedo calentar con cargadas parado? Sí. ¿Funciona? Sí. Pero no tanto como el arranque parado. Si voy a cargar, tiro para arriba. Lo decías, pasó. Nunca se hace la cargada sola. Siempre termina con un segundo tiempo. Me pasó. ¿Sí, no, eso no son cosas mías. Igual yo lo tomo a pie juntillas. Si la vas a cargar, tirarla arriba, capo. Por lo menos la última cargada. Bien. ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas repeticiones son las del levantamiento de pesas? Nunca más de 4. Nunca más de 4. ¿Por qué? Porque el actor fundamental de esta película son las FISBAR FT2B. Las FT2B te van a durar 4 repeticiones con toda la furia. La quinta te va a salir fea. ¿Y por qué te sale fea? Porque el cerebro no pudo reclutar al mismo actor, porque está cansado. No cansado desde el punto de vista metabólico, cansado desde la fatiga neural. Entonces, ¿qué hace? Pone a jugar para la quinta repetición a alguien que no eligió al principio. Entonces, ¿cómo sale el ejercicio? Distinto, feo. Los búlgaros, que son taxativos, dicen una o dos. No, no es para tanto, capo. Tranquilízate. Fundamentalmente, en los procesos formativos, que toque el otro, necesitas un poquito más de repeticiones. Pero no 8, ni 6, 4. Y no se estira. Y hoy por hoy vos tenés telefonito, filmás y no vea, compará la primera con la quinta. Bueno,
De eso estamos hablando. O tenés el ritmo del máximo de tu deportista y fíjate quién se parece a ese máximo. La tercera, bueno, entonces, ojo con las repeticiones. ¿Qué viene después del ejercicio activador? El que te importa. El ejercicio más importante no es el primero, es el segundo. ¿Por qué? Porque te agarra activado. Y acá vos tenés una determinada cantidad de tiempo para disponer de tus ejercicios principales y después del ejercicio principal va el de fuerza. ¿Por qué? Porque el de fuerza es lento. El de fuerza es lento. ¿Cuánto es lento? 0,9 metros por segundo, lo más rápido que puedes llegar a ir con el 30% de la carga. Y cuando vos tenés la carga en una sentadilla pesadita, un levantador de pesa bueno, ¿a cuánto va? A medio metro por segundo. ¿Y a cuánto va en la misma triple extensión en un arranque? ¿Cuánto? 7 veces más rápido. En definitiva, ¿cuándo va? ¿El más lento dónde va? Al final, fenómeno. No va al principio de la sentadilla, va al final. ¿Por qué? Por sentido común. ¿Sí? ¿Vos te vas a poner un traje blanco y después te vas a meter en el barro? No, te vas a meter en el barro al final. Sí, te tenés que meter en el barro. Cuando terminó la fiesta. Bien. ¿Te vas con la sentadilla a tu casa? No. ¿Por qué? Porque tu deporte es rápido y tu cerebro se acuerda de lo último que hizo. Entonces, ¿qué es lo que viene al final? Saltos, aceleraciones. Segundo tiempo va último. ¿Por qué? Porque es veloz. Entonces, yo no me voy con la sentadilla, no, me voy con un ejercicio rápido. ¿Por qué? Porque mi cerebro necesita irse con un ejercicio rápido. Y porque el reclutamiento de la sentadilla, que es la reina de hacer eso, termina con un ejercicio rápido. No, pero yo hago tirones. ¿Y quién te dijo que los tirones son rápidos? ¿Quién te dijo? No, no, no. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería la razón para la sentadilla al principio? Porque se le ocurrió a estos pibes del CrossFit que están levantando, que están inventando de nuevo el levantamiento de pesas. No es así, no es así. Es un error conceptual que te pudre el resto del entrenamiento. No es que te lo pudre, que te lo va a hacer mierda, que no sirve para nada, pero te lo enturbia. El levantar pesas es un arte, no es un juego de forzudos. En la sesión se puede aprovechar el arranque parado para sentir ba- la barra arriba sola, elevar y deprimir hombros, mover un poco muñecas, etcétera. Deja la muñeca quieta, déjalas quietas, que el tipo aprenda a tener la muñeca firme. Contraste no transferencia si siempre va el de fuerza luego del principal. El de ejercicio de fuerza es el anteúltimo y lo que termina es veloz. No el método de contraste francés. A ver, primero el método de contraste francés es un delirio. A ver, no es un delirio, es una cosa de futbolistas. En el mundo real, vos tenés un tipo que hace un levantador de pesas, 250 kilos de sentadilla. Joaquín Mesa. Perfecto. Bien. Termina la sentadilla, salta. Bien. Te tenés que poner el cajón a. Le hicimos la evaluación de salto, hizo 60 y monedita. Bueno, ping 60, se baja despacito. Ping 60, se baja despacito. Bien. Vos terminás de hacer tus 250 sentadillas, tenés un sistema de concentración, te armás de una determinada manera, sacás la barra, haces el ejercicio. Bien. Vas a saltar 60 centímetros. Cambia tu concentración, cambia tu disposición totalmente. Después que saltaste, ¿volvés a hacer 250 de sentadillas? En el mundo pedorro de sentadillita con 30 saltitos de mierda, te creo. En el levantamiento de pesas, las sentadillas terminaron y después viene el saltito o los saltitos. No se mezcla.
Esto es de verdad. La sentadilla es de verdad y el salto es de verdad. ¿Sí? Entonces, hay metodología del entrenamiento de verdad, que es esta que está acá, la de los levantadores de pesas, y metodología de entrenamiento del que cree que se entrena. Y ahí aparece Cometí, el contraste francés y todas esas cosas divertidas que hacen. Extensiones de camilla en cosito, después saltan una vallita de mierda. Lo ven por la tele, TN, y ahí está uno que hace media sentadilla con 50 kilos y se cree King Kong, y después corre despacito y cree que está haciendo una transferencia a un chino. No, esto es, terminaste toda la sentadilla y saltás. Fin de la historieta. La movilidad es un cachito, Javier, un poquito. Recorrer los ángulos que necesitas, pim, pam, pum. No estás 3 días con este así, con el otro así. No hay torsiones en el levantamiento de pesas. O sea, basta, basta de McGillis. Basta, basta. Esto es un deporte de la puta madre y todos estos bichos no entienden nada de esto. Entonces, dejemos de escuchar a tipos que no jugaron ni con tierra. Por favor. A mí me recontra caliento. Habla de fitness, habla de lo que vos quieras. No te metas con los deportes de verdad, flaco. Los deportes de verdad es otra cosa. Levantar pesas no es para cualquiera. Ir a los remil santos pedos en una carrera de 100 metros no es para cualquiera. Tirar un martillo a 70 metros significa que cuando abrís la manito tenés 340 kilos de presión en la mano. Remar un single scull los 6 minutos significa que cada remada pesa 50 kilos. El mundo vomita es para el fitness. Esto es la guerra. Bueno, si sos viejo, yo soy viejo y yo hago movilidad. ¿Sí? Pero estamos hablando de levantamiento de pesas. Yo a veces hago como que levanto, ya después de intentar entrenar con mi hijo de 14 años en su momento, me di cuenta me voy a morir en cualquier momento. Más vale, me dejo de joder. Y hago cosas de viejo. Eh, Mira, en un principiante, si vos me decís a mí, sin cinto, sin rodillera, sin nada, por un tiempo. Y cuando empiezas a ver kilos, ya solito te das cuenta que necesitas un aliciente. Entonces ya empiezan los cuidados, empiezan las cosas que te cuidan al deportista. Por eso yo necesito una selección permanente importante para que la gente vea los buenos. Para que veas que los buenos hacen las cosas de bueno. Y a partir del 80% de tu carga, cuando vos sos fuerte, ya ahí aparece el cinto. ¿Por qué? Y porque es preventivo y está bueno. O sea, cuando un pibito hace 100 kilos de sentadilla, está bien. Si quiere ponerse cintito, que se lo ponga. Obviamente que si vos tenés una nena de 48 kilos y hace 100 de sentadilla, ya hace rato que es un cinturoncito piola. Bien, nos vamos de acá. Con el concepto de la semana me dejo de joder, porque ya después las variaciones de carga se las dejo a Román y a los chicos. ¿De dónde sale esta organización? De que los días de semana tienen diferentes características. El primero que escribe una religión es un hindú que escribe una religión pagana con un montón de dioses en idioma sánscrito hace 5.000 años. En esa religión escrita, los tipos dedicaban el domingo a la alabanza de los dioses. Imagínense, hace 5.000 años, lo que significaba un día dejar de laburar. Lo que era laburar hace 5.000 años. Sin máquinas, sin aire acondicionado, sin un corno. Los tipos laburaban de verdad. El trabajo era
agotador, descomunal. Bueno, en ese contexto, parar el domingo marcaba la diferencia. Bueno, el tema es que en los 3.500 años posteriores, que le dieron cabida a la mayoría de las religiones, los tipos hicieron copy-paste. Dejaron el domingo como descanso absoluto. Entonces, durante miles de años, la mayoría de nuestros ancestros apretó el botón de reseteo un domingo. Inclusive en idioma ruso, domingo, en el idioma ruso medieval, domingo quiere decir día en que no se hace nada. Y no solo eso, sino lunes, día después del día que no se hace nada. No es un detalle menor. Bien, ¿qué pasa a partir de ese día que vos no haces nada? Hay 3 días de mucha aptitud hormonal para entrenar. Y el cuarto día vos no podés mantener el ritmo y tenés que bajarlo. Esto los griegos lo llamaban tetra. En definitiva, esta es la base fundamental de la organización semanal de la carga. Los 3 primeros días son un paquete que juega en alto nivel. Uno de los problemas que nos enfrentábamos, y nos seguimos enfrentando, es que como en la Argentina los pibes salen de trasnoche, este lunes pierde un pedacito de su capacidad. Entonces queda como una especie de trepada. Bien, ese pedacito que vos perdés comparativamente contra un búlgaro que se va a dormir, contra un polaco que se va a dormir, representa 20 días al año de pérdida. Ese pedacito. Bueno, entonces, estos 3 días, ¿qué es lo que necesitan? Bajar la carga. ¿Y cuándo se baja la carga? Que la carga no es el peso. La traducción del ruso es rabota. Rabota es esfuerzo, no es peso, es esfuerzo. Entonces, este día te tiene que costar menos, lo cual no significa que bajas los kilos, significa que bajas el esfuerzo. Bien. Con esta bajada del esfuerzo, ¿qué se produce? Una supercompensación. Lo amarillito significa que este trabajo con este descanso hace que este día vos seas capaz de levantar mucho. ¿Por qué? Porque aquilataste este trabajo y este descanso. Y el sábado, ¿qué hacía Boroviov y sus muchachos el sábado? Lo que quedó sin hacer era, a ver, tendría que haber hecho un poco más de esto, un poco más de lo otro, voy a repasar esto que no salió tan bien. Todo eso va el sábado, que tiene una carga entre el martes y el jueves en cantidad de esfuerzo. Esta metodología o esta idea de organización de cargas es soviética y se la copiaron todos los demás. ¿Por qué? Porque anda como trompada. Anda como trompada. O sea, esto está muy bien hecho. En la época de mi equipo, Chancho y compañía, yo motivé al endocrinólogo jefe del Churruca, que se llamaba Vinnie Moore, a que viniera a corroborar que esto era así. Entonces torturé a mis pobres deportistas una vez. A mí no me gusta andar jodiendo con este tipo de evaluaciones, pero para mí era muy importante comprobarlo y ver que hormonalmente hablando esto es exactamente así. Ahora estoy viendo si hay algún método incruento para que haga mi hija sin sacarle sangre a los chicos, hacerlo a partir de la saliva o para comprobar que esto es así. Entonces, para de alguna manera tener una curvatura que te permita saber dónde poner las cargas, dónde poner los esfuerzos. Bueno, esto en definitiva, ¿qué tiene de interesante? Los cubanos, ¿qué hicieron con esto?
le pusieron número. Entonces, la distribución de los esfuerzos tiene un número en Cuba. Y si vos no podés entrenar un día, limpiás el jueves, lo matás y redistribuís el resto. Y si vos vas a entrenar 4 veces, matás el jueves y el sábado. Y si vas a entrenar 3 veces, te quedan lunes, miércoles y viernes. Pero la distribución es a cara de perro. O sea, no es que yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que debo, en los lugares donde puedo. Entonces, este orden en un deporte como el levantamiento de pesas es la vida misma. Orden igual a resultados, desorden igual a cualquier boludez. Bien, después van a venir las variaciones de carga en cada semana. Esto ya es territorio de Román y pero ya bien que esto es en serio. El levantamiento de pesas para tener resultados como los que ustedes vieron por la tele la semana pasada es orden y planificación a largo plazo. Por eso, los mejores de los nuestros van a venir a contar cómo lo hacen, cómo lo referencian. El día de mañana quieren que yo les cuente un poquito más del sistema soviético, de rumano, de polaco, de búlgaro. Es mi pasión. A mí me gusta toda esa historieta. Pero, zapatero a tus zapatos, tenemos mucho tiempo y muchas oportunidades para ver que esto fluya en el tiempo. A ver, a partir de en cuánto gira la. Aparentemente un futbolista, ¿sería igual el orden? Absolutamente igual. Con un poquito más de calma porque, ¿cómo hacer simétrica mi parte posterior? Esto sí te lo voy a contestar, claramente. ¿Harías de manera analítica la parte posterior? ¿Qué es lo que te va a decir el kinesiólogo de tu equipo? Yo te voy a decir que no. ¿Y por qué te voy a decir que no? Si vos te vas a comer una milanesa, ¿te comes el pan rallado solo? No es una milanesa. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que darle oportunidades al isquiotibial asociado al cuádriceps y al glúteo. ¿Y cómo se llama eso? Sentadilla profunda. Es la única oportunidad que tenés de usar a los tres a la vez dentro de un gimnasio. Y fuera de un gimnasio, aceleraciones maximales. Y ahí tu cadena posterior va a empezar a entender qué le están pidiendo. Y con cuestiones donde esté integrado, nunca aparte. Nunca lo vas a aislar. Porque el cerebro no lo entiende. El cerebro entiende todo asociado. Bueno, chiquitines, me he pasado media hora, la jefa me va a retar, pero estoy a disposición y la seguimos cuando ustedes quieran. Este, así que, gente, a disposición. Muchísimas gracias y yo estoy de alumno del resto de las clases, así que si surge alguna cosa, intervengo, no hay ningún problema. Beso enorme, gente.